Lo primero es un contexto muy general, a manera de introducción, señores funcionarios y señores concejales, de manifestar que ojalá Bogotá tenga como un referente para la reactivación económica, para la atención a las poblaciones más vulnerables de la capital del país, a esa política de familias en acción y jóvenes en acción que viene caminando en el país desde hace más de 20 años. Esa no es la manera para disminuir la pobreza, para disminuir la desigualdad y para generar políticas de empleo. No, ahí no está la razón del trabajo de una política cierta, económica y social en el marco de un nuevo plan distrital de desarrollo. Si seguimos ese camino, nos equivocamos. Y si seguimos el camino solamente de pensar en las transferencias económicas para atender a poblaciones vulnerables de la ciudad sin ir a visitar a los territorios y a las poblaciones más afectadas de Bogotá, también nos podemos equivocar porque no vamos a ser capaces de descubrir realmente con certeza cuáles son los sectores, las poblaciones, las familias que requieren de la mayor atención y de manera urgente, no solamente en el marco de esta dificultad en que nos tiene la pandemia COVID-19, sino a futuro. Y lo digo porque la pobreza entre el 2016 y 2019 aumentó, señores funcionarios, y venimos de esa política de las familias en acción y de los jóvenes en acción y de los adultos mayores en acción también. Y no se disminuyó, todo lo contrario, aumentó, porque ahí no está la resolución de cómo generar políticas de empleo estable, digno, con salarios, con prestaciones sociales que garanticen una vida digna a las familias de Bogotá y a las familias también del país, porque Bogotá pues mantiene una mayor población, como todos lo comprenden y lo sabemos. Fíjense que en el 2000, ya en lo que va corrido del 2020, en el primer trimestre, y estas son cifras del gobierno, son cifras del DANE, son cifras de los funcionarios de la administración de Bogotá, porque tenemos que apelar a esas cifras. Por eso no voy a nombrar sino dos números nada más, para no rayar en la repetición de lo que ya han venido manifestando otros colegas en sus buenas intervenciones. Tengo que manifestarlo. Y lo que debiéramos de habernos preocupado también desde el Consejo, señor presidente, si está por acá ya, es que ojalá el Consejo de Bogotá cree su propio centro de investigaciones, porque nosotros tenemos que apelar ni siquiera a la comparación, sino apelar a las cifras que nos traen fríamente los gobernantes de turno y los centros de investigación en cabeza de las universidades. Pero creo que nosotros tenemos que avanzar en un centro de investigación que nos genere datos ciertos para nosotros, para poder comparar con otras cifras, porque si no, pues tenemos que trabajar con el mandato de quienes las manejan. Segundo, señora secretaria de Desarrollo Económico, yo creo que Bogotá 24 horas no puede quedar como un mensaje frío en el Plan Distrital de Desarrollo. Tenemos que trabajar de verdad para que haya un empleo público y para que haya un empleo privado, ¿sí?, con todas las garantías desde la ley en las 24 horas de la ciudad de Bogotá. Por supuesto que estamos en un momento de dificultad, pero hay que garantizar para ello dos acciones complementarias, como es con desarrollo económico, con el hábitat, con la empresa de energía de Bogotá, con Transmilenio, garantizar mejor iluminación con seguridad, más seguridad en la ciudad y ampliar progresivamente las rutas del sistema integrado de transporte público en Bogotá para que quienes trabajan en la noche se puedan desplazar, o si no, no hay trabajo de las 24 horas del día. También yo la invito a que hay que fortalecer la pequeña, la mediana y la gran industria, y la industria manufacturera en la ciudad de Bogotá, porque ellos sí son los generadores de empleo fuertísimo. Hay que trabajar, hay que dinamizar estas buenas relaciones con esos sectores para que
vuelva a renacer la vida industrial y la vida manufacturera que se ha venido bajando por efectos de los malos tratados entre el gobierno, tratados de libre comercio entre el gobierno nacional y los Estados Unidos. Y lo otro, hay que vincular a la población rural, hay que vincular a los campesinos en esa cadena de abastecimiento alimentario para la ciudad de Bogotá y para la región administrativa política RAPE, donde están, además de Bogotá, otros 4 o 5 departamentos. Esto se hace muy importante. Y hablando de cifras, un poquitín, nada más. Más de 300.000 jóvenes se encuentran sin trabajo en la ciudad de Bogotá. Pero esto tenemos que relacionarlo de la siguiente manera. La necesidad de trabajar o de buscar trabajo constituye una de las mayores barreras para que los jóvenes ni estudian. ¿Sí? Los jóvenes a veces no pueden estudiar porque no tienen ningún ingreso. Entonces tenemos que ayudarles a la ubicación del empleo, a la ubicación laboral. Y por eso el trabajo que como referente social en Bogotá ha venido realizando por efectos del confinamiento y de la situación en que nos encontramos, la Secretaría de Integración Social, como referente social, repito, se vuelve en esta ocasión, ahora sí, mucho más importante. Yo quiero de verdad saludar ese buen trabajo que viene realizando esta Secretaría de Integración Social, principalmente con iniciativa y en cabeza de la doctora Cinia Navarro, pero con el acompañamiento de un grupo de jóvenes que están recorriendo la ciudad de Bogotá. Estos jóvenes que sí tienen una atención laboral, que están bien compensados económicamente, seguramente por el trabajo de empleo público en la ciudad de Bogotá, tienen que ser replicados en toda la capital del país. Ese trabajo de investigación, además de la distribución del alimento, de la distribución de los mercados, ha conducido a que se descubran esas problemáticas en los barrios más pobres de la ciudad. Y allí, al lado de ese descubrimiento de las problemáticas más pobres de la ciudad, se encuentra un voluminoso grupo de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Por eso, hacer un mantenimiento y mejoramiento del espacio público con ellos en los parques, donde las comunidades en sus territorios puedan proveer un servicio a cambio del pago con recursos públicos y con la prestación del mismo. Allí hay que involucrar a los jóvenes. Esos proyectos de oferta cultural en espacios como colegios distritales, salones comunales, centros Crecer, espacios deportivos, esas organizaciones juveniles de artistas podrían proveer servicios culturales en los territorios a cambio de una remuneración por el mismo. Ahí hay un trabajo adelantado, doctora Cinia, que la ciudad tiene que agradecérselo. Pongámoslo en circulación para que desde la Secretaría de Desarrollo Económico se atiendan de manera económica y laboralmente. Hay que poner esa ruta a funcionar. De lo contrario, pues sencillamente todo queda en el buen papel. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. Hay que retomar los buenos ejercicios del pasado y con hábitat, con una buena información que maneja, repito, la Secretaría de Integración Social, con ustedes, señores de Desarrollo Económico. Hay que poner a circular lo que nosotros denominamos en el pasado, por allá en el 2004, en el 2005, 2006, 2007, las obras con saldo pedagógico. Allí pueden trabajar los jóvenes, los adultos mayores, pero principalmente se tiene como referente a la gente del barrio, de la calle, del entorno, para que incluso cuiden y se empoderen de esas obras que ellos mismos deben desarrollar. Ese plan Terrazas, con esos jóvenes y con los habitantes de los barrios más vulnerables de la ciudad, ahí hay una política de empleo, pero de empleo digno, por supuesto.
Y a esas mujeres trabajadoras de servicio doméstico también hay que colaborarles, hay que trabajar con ellas sin ningún temor alguno. Esas apuestas deben también tener un componente principal como una estrategia para que el sector privado se motive y los convoque a la oferta laboral para los grupos poblacionales más vulnerables. Uno se pregunta por qué el sector privado no hace promociones para enganchar a través de ofertas laborales dignas a esos sectores vulnerables como las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Claro que vamos a ayudar a resolver esa denominación de los jóvenes niños, pero con personas que trabajen para que vayan a la universidad en esos 20.000 cupos que se han ofrecido en la campaña electoral, que nosotros ayudamos a elegir y que exigimos que esa meta no se vaya a quedar en el camino, que esos 50.000 jóvenes focalizados en jóvenes niños y mujeres también tengan una respuesta laboral, que esas 80.000 personas con empleos verdes se vuelvan una realidad, que nos presenten una ruta desde el gobierno distrital para ir atendiendo todas estas enumeraciones. 200.000 personas con enfoque de género, territorial, diferencial, mujeres cabezas de hogar, jóvenes, etcétera. Esa ruta tiene que estarse construyendo ya. De lo contrario, estos 3 años que nos quedan de gobierno se vuelven muy poco para atender lo que quedó establecido en nuestro buen plan de desarrollo en el marco de las políticas sociales. Muchas gracias, señor presidente, por haberme concedido estos 9 minuticos. Muchas gracias.